¿Puede realmente el Valencia Club de Fútbol bajar a segunda división? Hoy en A Bote Pronto lo analizamos. Hombre, no somos pitonisos, Juan, pero hay tendencias en la vida. No tenemos aquí la bola de cristal. La bola, pero sí tenemos la temporada nefasta que está haciendo el Valencia. Eso que lo tenemos. Es como se puede calificar, yo creo que de manera justa, y que lo hablábamos el otro día por primera vez en toda la temporada 24-25, después de, sobre todo, el empate contra el Getafe y las últimas derrotas del equipo. Es la primera vez que nosotros tenemos la sensación a nivel personal de que el descenso del Valencia es posible, porque al principio siempre empiezan las temporadas y dices, bueno, remontarán el vuelo, al final acabarán acomodándose en media tabla, pero no, llega un punto ya en el que de repente te lo empiezas a plantear y a jornada 11 de la Liga asusta un poco. Bueno, y que la temporada que lo salvó el Pipo, a mitad de temporada el Valencia andaba en décimo con Gattuso, es decir, que no había una sensación de que te ibas a ir para abajo, sino más bien de que igual no te daba para pelear por lo de arriba y de repente te encontraste abajo. Temporada que se sufrió muchísimo, por cierto, en Valencia, que al final, pero es verdad que no tiene nada que ver con esto porque el Valencia está último en la clasificación. O sea, los datos ahora mismo son absolutamente dantescos, Juan. Sí, los datos son que en 11 partidos el Valencia ha ganado solo un partido y fue contra el Girona y con 2 goles de rebote, 4 empates, 6 derrotas, solo 8 goles a favor por 17 en contra, son 7 puntos de 33 posibles, lo cual le coloca ahora mismo como colista de la Liga, es el último de la clasificación de la competición nacional y es solo la 21ª vez que el Valencia es colista en solitario en la Liga. 5 veces ya han sido esta temporada, digamos, ¿no? Y ha habido 5 jornadas en las que el Valencia ha empezado como último en la clasificación. Hay que remontarse hasta la temporada 16-17 con Paco Ayestarán para ver la última temporada en la que el Valencia había sido colista, y hay que recordar que aquel mal inicio de temporada provoca rápidamente el despido de Ayestarán y ya hay una reacción más o menos inmediata. El Valencia fue colista entonces en la jornada 2 y en la jornada 4, pero no es en absoluto habitual que un equipo que solo ha descendido una vez en toda su historia, que esto lo pueden decir muy pocos en el fútbol español, esté a estas alturas de la película en esta posición. Sí, sí. ¿En qué estrella estará, Paco Ayestarán? No tengo ni idea de qué ha sido de Paco Ayestarán. Bueno, por lo que sea no hubo, digamos, equipos dispuestos a ofrecerle su banquillo, ¿no? Y a partir de ahí pues la cosa se quedó en un impasse. Recuerdo la portada de Superdeporte en pretemporada, una encuesta de a favor o en contra de que siga Ayestarán, 92% a favor. Bueno, no empezó bien la cosa. Caducó rápido. Vamos a ver una gráfica respecto a la comparación con la temporada pasada de las 5 grandes ligas, los equipos que más posiciones han perdido en la tabla a estas alturas de la temporada. El Valencia es el equipo de las 5 grandes ligas, Juan, que más posiciones ha perdido respecto a la temporada pasada, con 11. El Girona con 10, el Hoffenheim con 8 y Crystal Palace, Brest y Bolonia están empatados a 7 posiciones. Hay varios equipos que se explica, por ejemplo, Girona, Brest y Bolonia probablemente se esté pesando el disputar la Champions. De hecho, el Brest se está dando bastante bien de momento en lo que va de temporada, más que a varios de esos equipos los han desvalijado en el mercado de fichajes, pero como vemos la caída es notable y notoria, y si nos vamos un poquito, hacemos zoom out y vemos la siguiente gráfica, vemos que esto no es nuevo en el Valencia, sino que estamos hablando de un deterioro que analizaremos en el vídeo de hoy, que viene siendo progresivo desde que llegó Peter Lim. Por cierto, se cumplen 10 años de la llegada del magnate de Singapur como máximo accionista del Valencia, y ahí vemos como, quitando esas 3 clasificaciones para Champions, la primera con 1 y las 2 posteriores con Marcelino como entrenador y Mateu Alemany como director deportivo, el resto ha sido un Valencia gris en media tabla, y en los últimos 3 años, incluso en los últimos 2-3 años, coqueteando, como lo estamos viendo esta temporada, con el descenso. Y hay que decir que esta situación actual del Valencia como colista, Nacher, está llevando a que veamos registros prácticamente históricos en lo negativo para el Valencia, porque ahora mismo pues, son rachas que no se habían visto prácticamente nunca en el conjunto Che. Sí, son los peores números de la historia del Valencia Club de Fútbol en primera división. Son datos que recogió Pedro Martín la jornada pasada, pero que ya se pueden actualizar, porque además de la malísima racha que acumula ahora, se le puede sumar, como hacíamos en Las Palmas muchas veces, los 7 partidos que acumulaba de la temporada pasada sin conocer la victoria, y es la segunda peor racha de la historia del club, con una victoria en 18 partidos ahora mismo. La peor fue una victoria en 21 en la 85-86,
la gente de Valencia que tiene algo de edad recordará que es la temporada que se marchó a segunda división el Valencia Club de Fútbol, o sea que esa tendencia ya va en línea recta, Juan. Pero es una locura, ¿eh? Si sumamos la racha mala de la temporada pasada, que no le fue suficiente como para entrar en Europa finalmente, son 18 partidos en los que solo hay una victoria e insistimos las condiciones en las que se dio esa victoria. Sí, sí. Es un partido contra un Girona que está muy desdibujado y son 2 churrigoles que no son tan fáciles de meter. Entonces, al final, realmente estamos viendo que es un Valencia que, lo decíamos, da esa sensación de que por primera vez el descenso es un riesgo real para un club histórico como el Valencia. Probablemente es el cuarto más grande. Bueno, podríamos debatir sobre en puntaje, sí. En qué posición. Aunque está el Athletic Club ahí ya apretando. Se coloca en la tabla de la historia del fútbol español y es un club que no solo está en colista y en descenso, sino que ves los partidos y dices, ostras, que no hay argumentos para creer en otra cosa que no sea estar aquí en el hoyo toda la temporada peleando por la supervivencia, y en el hoyo no está acostumbrado a estar en el Valencia. Las 2 últimas veces que el Valencia había estado como colista a estas alturas de la película habían sido en la 57-58, que acabó cuarto, por lo tanto hay motivos para la esperanza. Y una racha hasta el final, vamos, Real, y hasta allí se fue. También te digo, hace bastantes años de aquello, era otro fútbol, y luego es la 82-83, una temporada en la que estuvo colista hasta la última jornada y acabó salvándose con salvándose con una victoria in extremis en el último partido contra el Real Madrid, que le hizo escalar posiciones. Pero ya veis que tenemos que remontarnos prácticamente al archivo, quitar el polvo y ver un poco cosas ya añejas de la historia del Valencia para ver unos registros que son lamentables. Con todo este batiburrillo de datos, al final la conclusión es que el inicio del Valencia no ha podido ser peor en la Liga. Y ahora mismo el riesgo del descenso es una cuestión muy real, no solo por juego, que es muy malo, sino por sensaciones. Sí, las sensaciones, vemos ahí de hecho los llantos de Diego López tras la derrota contra Las Palmas, en un partido que puede ser que, por ejemplo, Baraja, cuando salía en rueda de prensa, tenía un punto de, oye, la primera parte yo creo que fue buena del equipo y puede tener parte de verdad, pero es verdad que no fue demasiado débil en su área, muy poco contundente en la contraria, y al final acabas en un partido 2-3 que, si lo hubieses controlado un poquito, juego un poco más feo y demás, ganas 1-2-0, no te complicas, pero es verdad que ahí tuvo problemas. Todo a raíz, probablemente, Juan, de un verano absolutamente extraño. Si lo ves desde fuera, la gente de Valencia te dirá que evidentemente era lo que se venía barruntando en los últimos años, pero quizás este año haya sido el colmo del colmo tras varios colmos de muchos años. Es verdad que no ha habido grandes bajas este año, salvo la de Mamardashvili, pero como ha decidido quedarse cedido una temporada, pues digamos que no lo podemos computar como una baja de plantilla para esta temporada porque está siendo el portero titular. Y las otras han sido Alberto Marí, que se dio a jugar a segunda división, Ozkachar, Chomert, que están jugando en el Valladolid y digamos que no eran la defensa más férrea para defender un descenso en el Valencia Club de Fútbol. Bueno, ahí un poco la pasión turca, ¿no? Se ha ido a Valladolid, que lo estéis disfrutando ahí en Valladolid, estoy seguro. Están, esa dupla de pivotes en el centro del campo repartiendo juego en plan Busquets. Hugo González, que se marchó a Portugal, y Cristian Rivero, que también se ha marchado a segunda división. No se ha ido ningún titular. No ha habido bajas sensibles, aunque hay que decir que Sima Mamardashvili la temporada que viene, si esta es mala, la plantilla del año que viene ya de partida va a ser mucho peor, porque pierdes al que probablemente es tu mejor futbolista. Y en cuanto a incorporaciones, pues ha habido algunos fichajes interesantes, pero desde luego ninguno que haya elevado el nivel de la plantilla de manera notoria. Luis Rioja probablemente es el mejor fichaje de todo el verano. Luego llegaron Dani Gómez, que ha sido muy sonado en Valencia porque venía de ser suplente en el Levante y todo el mundo ha sido como, oye, ¿por qué ficháis a un suplente de segunda división para un equipo de primera? Bueno, Dimitrievski, que llegaba como posible portero titular si se iba finalmente Mamardashvili, al final es un portero suplente, por lo tanto no tiene impacto en el juego. Valera, Barrenechea, que bueno, está entrando en dinámica, y Caufriez, que hubo mucho meme porque llegó con barriguita y el otro día debutó, provocó un penalti en contra para el Valencia que supuso el empate del Getafe, debut perfecto. Es como el Matías de Hacendado, no sabemos si fuma, probablemente pues por su estado de salud puede ser. No sé, se puede echar un cigarro a medias con Chesney. Y luego Rafa Mir, que nada más llegar, además de lesiones, ha tenido toda la polémica con su escándalo a nivel privado, que le ha apartado del equipo, y es un fichaje que prácticamente no ha computado. O sea, un desastre en el mercado de fichajes, pero que es algo que viene siendo habitual y que además pocos de ellos han sido titulares, quitando
Barrenechea y Luis Rioja, yo creo que bueno, el resto, pues a nivel minutos, a nivel importancia en el equipo, no van a ser titulares. No, no tenía pinta. De hecho, me contaban esta semana que Baraja, sobre todo, estaba muy fastidiado por el tema de Rafa Mir, porque había sido él una de las personas que había insistido mucho en que hicieran el esfuerzo para traerlo y que a raíz de todo lo que ha ocurrido, pues es verdad que ha perdido un efectivo en el que él confiaba mucho y que todavía no sabemos qué puede dar en el Valencia Club de Fútbol. Lo poco que había jugado, desde luego, había aportado muy poquito. Bueno, yo creo que aún estando me parece un futbolista que no te iba a cambiar la película radicalmente, yo creo. Y además hay que sumar a esto varias bajas importantes, como la de Diacabí, que ya sabéis que tiene una lesión de mucha gravedad y está fuera toda la temporada. Gaya, que apenas ha entrado en dinámica de primer equipo y de jugar ahora, o sea, al final ha estado apartado por lesiones, que es algo que viene arrastrando mucho en las últimas temporadas. Canos lo mismo, siempre con intermitencia. También ha tenido bajas Fran Pérez, Hugo Duro, el propio Rafa Mir, que lo mencionábamos, Jesús Vázquez, Pepelu también se ha perdido alguna por sanción, más ahora Thierry Correia, que se acaba de romper el cruzado, que yo no sé, va a tener que jugar con Fulquier Gallá, ¿no? No hay más, porque Jesús Vázquez también está lesionado ahora. Ahí está la plantilla del Valencia. Como decimos, pues es un verano que no ha mejorado notablemente lo de la temporada pasada, que había sido una temporada buena. Pero quizás Nacher, y dando otro argumento para tratar de ver por qué el Valencia está tan mal esta temporada, quizás la campaña pasada nos vinimos un poco arriba y fue un poco engañosa. Sí, sobre todo, bueno, yo me acuerdo de mis predicciones ahora mismo de esta temporada, pero efectivamente probablemente nos vinimos un poco arriba porque los datos de la temporada pasada sí lo demuestran. El Valencia marcó solo 40 goles en 38 jornadas de Liga la temporada pasada, es decir, uno por partido prácticamente, y fue el 14º equipo que menos goles marcó. Además, consiguió esa 9ª posición con un balance negativo de goles a favor y en contra, porque encajó 45. De esos 40, si desgranamos un poquito qué hay detrás de esos 40 goles, descubrimos que no era un equipo especialmente con mucha pegada. Hay que hablar de los 13 goles de Hugo Duro, que es su mejor temporada en Primera División, sin lugar a dudas. Es verdad que un poquito por encima de los expected goals, 11,5, pero más o menos marcó lo que generó, un poquito más por encima, y 7 goles de Pepelu, todos de penalti. Es decir, la mitad de esos 40 goles eran un futbolista... Literalmente la mitad. La mitad eran un futbolista con la flechita para arriba haciendo su mejor temporada y otro goles de penalti. Es decir, te quedan 20 goles, un poquito, pues eso, salpimentados entre varios futbolistas, que claro, te demuestran que realmente hubo un poquito de aprovechar mucho las ventajas. Eso en un área, digamos en la parcela ofensiva, dependencia prácticamente total de Hugo Duro y Pepelu en el punto de penalti, y en el área propia dependencia ya sí absoluta del buen rendimiento de Mamardashvili, que el año pasado, si miramos la estadística avanzada, ya sabéis, mítica estadística que resta los goles esperados de un equipo a los goles que finalmente le meten, Mamardashvili se supone que evitó como unos 10 goles para el Valencia, es decir, que al Valencia le tendría que haber metido no 45 sino 55, lo cual probablemente le hubiera llevado a una posición más real quizás con respecto a su rendimiento, porque es verdad que la temporada pasada, pese a que acabas bien e incluso coqueteando con Europa, las sensaciones a nivel fútbol eran que era un equipo que jugaba con lo justito. Un equipo de unocerismo, parco, muy fuerte a nivel defensivo, hay que decirlo, y muy entregado en sacrificio, ayudas al compañero. Repetir esfuerzos constantemente. Correcto, pero a nivel futbolístico, pocos argumentos para nada que no sea el unocerismo. Y es verdad que quizás la temporada pasada, pensándolo un poco en frío, rindió por encima de sus posibilidades. Si a eso le sumas que el verano ha sido más bien poco ilusionante, pues tenemos esta temporada desastrosa como lo está siendo la presente campaña, que ahora mismo también nos lleva un poco, Nacher, y pasando al siguiente punto, a analizar algo que no viene de nuevas, ¿no? Es verdad que el Valencia está fatal, pero esto no viene de nuevas y viene desde arriba y viene de años de dejadez y de un poco devaluarse la plantilla. Claro, el tema es lo que ha comentado mucha gente en Valencia. Si tu plantilla es muy similar a la de la temporada pasada, es decir, no evolucionas, estás involucionando, porque el resto de a tu alrededor sí que está evolucionando hacia el frente, y tus jugadores que te habían marcado la diferencia, que eran 2 o 3, pues no están así, pues pasa lo que te acaba de pasar, que se te cae un poco el equipo, y entonces ahora hay que analizar varias de las causas. Una, como decía Juan, evidentemente, es la inversión en plantilla esta temporada. De los 98 clubes que hay en las 5 grandes ligas, porque la liga francesa ahora son 18, no 20, el Valencia es el 90 que menos ha gastado en fichajes este verano. De esos 8 equipos que han gastado menos, os podéis imaginar que la mayoría son recién ascendidos.
3 de esos 8 están ahora mismo en puestos de descenso y los otros están peleando también por descenso, están ahí en el límite. O sea que al final, por inversión en la plantilla, que el Valencia ha gastado 1,35 millones de euros, es increíble, que es una cantidad de un equipo que ni siquiera parece que corresponda a primera división, pues está coqueteando con lo que pues le corresponde, en teoría, ¿no? Por inversión, pues te corresponde esto, que es estar peleando por el descenso. De hecho, hay equipos en segunda división que han invertido más que el Valencia en fichajes como son el Almería, el Racing, el Elche, el Oviedo, el Zaragoza y el Depor. Y 2 de ellos están incluso, o varios de ellos, peleando, probablemente acabarán peleando por ascender a primera división. Así que ese es el panorama, ¿no? Este verano... Los números no engañan ahí. No has invertido nada, pero es algo que, de nuevo, no nos pilla de nuevas. Si vemos una tendencia más a largo plazo, ahí vemos en la línea verde es el ingreso por la venta de futbolistas en el mercado de fichajes y en la línea roja es el gasto por compra de futbolistas en el mercado de fichajes. Hay 2 claros repuntes. Uno que es en las primeras temporadas, nada más llegar Peter Lim, ¿no? Que son esos grandes fichajes que se hicieron de Rodrigo, Otamendi, Mustafi, De Paul, Cancelo, André Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, te diría que no es casualidad, los 2 grandes puntos de gasto rojos, los más altos, uno es post la temporada que en uno los mete en Champions, y la otra es el centenario de la 18-19. Con Marcelino y Bruno Alemany, ¿no? En esa primera tanda estaban esos futbolistas que hemos mencionado. Mateu, Bruno Alemany. Mateu Alemany. Y en la segunda tanda pues están los Gameiro y compañía, ¿no? De esa segunda ronda de inversión. Con Dogbia también se fichó en aquella época, etcétera. O, por ejemplo, también Guedes. Toda esa época corresponde a más gasto y no en vano son esas temporadas que hemos visto antes que se acabó efectivamente en Champions. Como vemos, la línea roja ha sufrido una caída en picado hasta prácticamente reducirse a la nada. Casi cero. Estas últimas temporadas, desde la 21-22, Peter Lim está claro que ha cortado el grifo. A veces se siguen vendiendo jugadores, pero desde luego lo que nos sucede es que entran. Por lo tanto, no deja de salir talento, pero en el Valencia pues no llegan fichajes que eleven el nivel de la plantilla. De hecho, si nos vamos a una foto, que es muy curiosa, y esta ya la comentamos en un vídeo, Nacher, esta es la plantilla que ganó la Copa del Rey en la temporada 18-19. ¿Quién queda, Nacher? Quedan 3 futbolistas en 5 temporadas de un equipo absolutamente diferencial y campeón, que ganó la Copa y se metió en Champions en la misma temporada. Quedan Diacabí, que está lesionado para toda la temporada, Jaume Domènech, que es el tercer portero ahora mismo, y Gallá, que lleva partido y medio en el Valencia esta temporada. O sea, toda esa plantilla está fuera del Valencia ahora mismo, incluido Anil Murti. Incluido el presidente. Ahí vemos un montón de talentos que ha perdido el Valencia. Coquelin, Guedes, Gameiro, Carlos Soler, Ferran Torres, Gabriel Paulista, Canguilí, o sea, un sinfín de futbolistas que podrían haber aportado mucho al Valencia en estos últimos años, pero que han ido saliendo y no ha llegado nadie para reemplazarlos, sino los chavales que sacó Baraja desde la cantera, los Javi Guerra y compañía, que han un poco elevado el nivel competitivo de la plantilla. Y de hecho, esto ha provocado, y ya con esto acabamos un poco por redondear los ejemplos que ilustran la falta de inversión. Esta gráfica es el valor de la plantilla según Transfer Market del Valencia. Vemos que alcanzó un pico en esas épocas de ganar la Copa del Rey y clasificar para Champions con Marcelino, lo cual tiene sentido, y luego ha sufrido una nueva caída y un estancamiento en la valoración que solo se entiende en estos últimos años porque ha habido chavales jóvenes que han aparecido y han revalorizado un poco la plantilla, pero si no es por ellos, ahora mismo estaríamos hablando de una plantilla de las peores probablemente de primera división. Que de hecho eso es una especie de truquillo, ¿no? Es decir, porque si tienes chavales en la cantera que según el valor de Transfermarkt, que son 300, 400.000 euros, y empiezan a jugar partidos, pues de repente se dispara su valor, 2, 3 millones, y a poco que hagan algo, pues muchos de los Fran Pérez, Diego López y tal, ahora están en los 10 millones más o menos. Claro, eso te dispara el valor de la plantilla si metes a 4 o 5 en dinámica, que además han rendido muy bien, pero es verdad que si analizas esos 200 y pico millones que vale ahora la plantilla del Valencia por estos chavales y un Mamardashvili que lo tienes cedido y que el año que viene se te van a ir 40 o 50 millones de valor de mercado, el equipo que te queda, de nuevo, sigue la tendencia en picado. Y veremos, porque este verano hubo rumores en torno a Pepelu y en torno a Javi Guerra. No hablemos si el de eso, equipo claro, acaba descendiendo o manteniéndose por las justas,
probablemente hay equipos que vuelvan a ir a apostar por ambos futbolistas o por los futbolistas de más talento del Valencia. Aquí hay una cruda realidad cuando hablamos de este verano, cuando hablamos de todos los veranos en general y vemos la nula inversión en la plantilla, que es... Ojalá pudiésemos estar hablando de que es una situación coyuntural en la que el equipo no encuentra la forma en la que jugar y que todo es tan sencillo como echar al entrenador y traer a otro para que empiecen a jugar un poquito mejor. Es que realmente estamos hablando de que la realidad que está viviendo ahora el Valencia no está tan lejos de ser la que le corresponde por plantilla. Esta es la realidad de las cosas y esta es la dura verdad a la que se tiene que enfrentar el Valencia, que ahora mismo, por falta de inversión en la plantilla, lo hemos hablado muchas veces, ¿cuántas plantillas, cuántos equipos hay peores, notablemente peores, que el Valencia en primera división? Muy pocos. 4 o 5 equipos, no muchos más. Valladolid, Español... Los recién ascendidos. Sí. Los recién ascendidos y algún otro equipo que haya hecho... Pero es que, por ejemplo... Leganés, Getafe... Es lo que dices tú, estás compitiendo contra equipos como Las Palmas que este verano han fichado a todo Kiski, literalmente. Sí. O sea, a todo Dios. Y en cambio tú no te has incorporado, no has fichado a nadie, no este verano, sino todos los anteriores. De hecho, una cosa que escuchaba en Valencia un periodista esta semana, que es muy llamativo y es... Ostras, el director deportivo de Las Palmas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es muy famoso... claro, Nacho González, porque prácticamente parece que lo haya hecho él. Puede ser Nacho González de la media inglesa, correcto. Claro, Barney. en una situación más difícil que la del Valencia, es decir, a nivel de presupuesto, a nivel de cómo es la estructura del club y las aspiraciones que tiene y cómo ha quedado en la tabla clasificatoria del año pasado... Y de convencer a la gente, pero al final también, bueno, pues Valencia entiendo que será una ciudad que igual es más sencillo de convencer a un futbolista o... A eso que voy. Tiene más en el imaginario un futbolista extranjero decir, oye, vente al Valencia, hostia, qué guapo, un club histórico tal, a Las Palmas, pues igual hay que explicarle un poco más, sobre todo a extranjeros. Por eso digo que me llama mucho la atención que Las Palmas haya conseguido convencer a tantos futbolistas interesantes a un coste prácticamente cero. Las Palmas ha invertido muy poquito más que el Valencia. Pero fíjate todos los futbolistas interesantes que ha traído. Hugo, Fabio Silva, Maquena, Alex Muñoz, que lo tenías enfrente en el Levante el año pasado. Es decir, ha habido muchos futbolistas interesantes que ha fichado Las Palmas que, viendo incluso en estas circunstancias del Valencia, eran accesibles para el Valencia. Yo creo que queda muy claro que hay un problema grave, que a nadie se le escapaba y no estamos descubriendo aquí el fuego, que es que la plantilla, después de años de maltrato y de falta de inversión, no es la mejor y de hecho es una de las peores de la primera división, es lo que hay. Y a partir de aquí, ahora es también el momento de tener un debate complicado, porque es difícil, muy difícil, sobre el entrenador, sobre Pipo Baraja. Es complicado, porque si bien es cierto que Pipo Baraja es la única razón o una de las principales razones por las cuales el Valencia sigue en primera división a día de hoy, porque llegó un momento crítico para salvar al Valencia y se reivindicó como entrenador después de estar muy cuestionado por otras experiencias previas, pero ¿es Baraja el entrenador que de nuevo va a conseguir sacar de la atolladora del Valencia o necesita otro estímulo el conjunto Che? Esta es la pregunta. Yo daré mi opinión al final, pero por analizar un poquito. Es verdad que no se le puede decir a Baraja que está siendo el culpable de la situación. Es imposible, y más con todos los marrones que se ha comido Baraja, no se le puede culpar, pero si bien es cierto que también hay que decir que no está siendo la solución. Los números están ahí. Baraja en las 11 jornadas ha probado 10 onces distintos, solo ha repetido un 11. No se puede decir que no lo esté intentando. No se puede decir que lo esté intentando, pero no da con la tecla con los futbolistas. Probablemente porque no tiene los futbolistas que le gustarían y que sean necesarios para salir de ahí. Probablemente, pero con la tecla tampoco está dando. Es verdad que está empezando a haber una tensión creciente a raíz de los últimos resultados cosechados por el Valencia. Da la sensación que sigue respaldado por el club, pese a ese enganchón que tuvo hace poco con, enganchón entre comillas, con Nacho Sánchez de relevo en la rueda de prensa posterior a Las Palmas. Luego es verdad que salió del estadio andando hacia el parking y demás, y la gente le aplaudió y le respaldó, vamos Pipo, hay que sacarlo tal. Yo creo que la figura de Baraja es incuestionable, es decir, haga lo que haga, la figura en el Valencia de Baraja es incuestionable. Como entrenador quizás sea una duda. Según relevo, los pesos pesados del vestuario no están contra él, no dicen que le estén respaldando, dicen que no están contra él. Y es verdad que a mí me llamaron mucho la atención las declaraciones de Gallá post partido de Las Palmas, que decía, nosotros confiamos en el míster y vamos a estar pensando en el siguiente partido. Es decir, no fue una declaración súper contundente de vamos a muerte con el míster, es la persona que tal. No lo fue, con lo cual va en la línea un poco de lo que publica relevo. No están contra él, pero igual si... Bueno, dice que... pero digo que si proponen un cambio, igual tampoco están en contra. Ahí está el tema. Yo creo que con Baraja dices, bueno, pues es que igual Baraja, no sé,
no sé si es el hombre, ¿no? Tengo dudas. 2 puntos clave para salir de dudas. Primero, echar a Baraja cuesta una pasta, porque ahora mismo se habla de que el finiquito podría ser como unos 5 millones de euros más el sueldo que son de 3,5. O sea que es una pasta. En un Valencia que no está dispuesto a gastarse un duro. Ojo, bien firmado por Baraja esto. Porque él sabe el marrón que se va a comer y dice, perfecto, pero yo tengo este dinero. Igual que con el caso de Setién. Cada uno negocia su pan y al César lo que es del César, y si lo has firmado, se te debe. Pero es una pasta. Ya fue un limitante para el Celta de Vigo la temporada pasada, cuando el equipo no podía ir peor con Rafa Benítez, lo querían echar, pero tardaron mucho en echarlo porque no querían pagarle la pastuza que tenían que pagarle. Con Baraja, teniendo en cuenta cómo está el Valencia a nivel financiero, tiene pinta de que va a suceder algo muy similar. Hasta que la situación no sea dramática e insostenible, no se le va a cuestionar. Y luego hay un segundo punto para ver si puede haber una alternativa a Baraja, que es estudiar el mercado y ver qué otras opciones hay para poder incorporar a un entrenador que quizás le dé pues, un aire fresco al equipo. En cuanto a opciones de la casa, tipo Baraja, es decir, alguien vinculado con el club, que venga por intentar salvar la institución y demás. Tenemos Miguel Ángel Angulo, que parece ser que no se contempla, de las categorías inferiores, y luego, por ejemplo, está Curro Torres entrenando en Estonia desde 2022, haya ganado la Liga y la Copa, pero entiendo que la Liga y la Copa estona pues tampoco es una cosa como para dar mucho relumbrón. No. Al margen de eso, hay un montón de entrenadores libres que os voy a recitar a continuación. Celades, que yo creo que ya pasó. No. Javi Gracia, Quique Setién, José Luis Oltra, Quique Sánchez Flores, Pacheta, Rafa Benítez, Eusebio, Garitano, Francisco, Sergio o Álvaro Cervera. A mí, francamente, de toda esta lista, y este es el gran problema que veo, es echar a Baraja es muy caro y nadie que haya en el mercado me parece que vaya a ser una mejora brutal. Yo creo que más o menos estamos en las mismas. Yo de estos, el único, Quique Sánchez Flores. El único. Y el gran conflicto sería, ¿cómo convences a un entrenador de buen nivel para que se coma el marrón que hoy en día es el Valencia? Porque no solo es tener que salvarlo esta temporada, sino que además es decirle, hey, y además la temporada que viene la plantilla tuya va a ser peor, porque se te va a ir el portero, que es el mejor del equipo, y además no vamos a meter un duro en fichajes. No, con pasta. La única manera es con pasta. Quique Sánchez Flores me parece que es el que más cercano puede ser, por el componente sentimental de que, bueno, tiene familia aquí, sus hijas han nacido aquí y demás, y bueno, pues quizás le apetecería volver a Valencia durante una temporada e intentar hacer el milagro que ya hizo con el Sevilla el año pasado. Es el único que de verdad me parece que podría marcar la diferencia desde el banquillo. Yo lo único que creo es que al final el Pipo Baraja tiene mucho mérito todo lo que ha hecho. Sí. Creo que es un entrenador que muchas veces se recurre a la figura de la leyenda porque calma las aguas un poco, sobre todo a nivel mediático, cuando llega alguien como él o como Xavi en el Barça, se es más permisivo porque se le tiene mucho respeto por lo que fue, o al igual que pasó con Solskjaer, por ejemplo, en el Manchester United, también una situación similar. Todos ellos sirven de bálsamo, pero si la situación se extiende, ya hemos visto tanto en el United como por ejemplo en el Barça, como esos parches temporales, luego a mi modo de ver, no sirven para construir un proyecto. Y con Baraja ha sucedido un poco lo mismo. Yo creo que se ha tocado techo con respecto a dónde vas a poder llegar con Baraja y con esta plantilla. Y si quieres plantearte otras cosas, tienes un buen espejo en el que mirarte, por ejemplo, en el Celta de Vigo, haciendo apuestas en las que de verdad creas que se puede construir un proyecto alrededor de, como puede ser el caso de Giraldez. Y yo creo que ahora mismo el Valencia depende de eso, pero para convencer a un entrenador a que se una a la institución, primero hay que cambiar tantas cosas que me falta el aire para decirlas. O sea, porque al final no es un problema de entrenador, es un problema de estructura de club. Ese es el tema. ¿Cuáles son las soluciones? Diagnóstico final. ¿Cuáles son las soluciones para el Valencia Club de Fútbol? Claro, es que el problema no es el entrenador, no es la plantilla. Ojalá fuese tan fácil como eso. Claro, el problema es lo que tú dices, que es un problema ya de estructura de club. Tenemos el máximo accionista, Peter Lim, que ha dejado de invertir, como ya hemos visto en las últimas temporadas, y que además está a miles de kilómetros y se nota que le importa lo mismo el Salford que el Valencia, que, o sea, que la empresa que acaba de abrir. El Salford ya no está, además, por cierto. Pero le importará lo mismo, más o menos. Sí, yo creo que no va a sufrir especialmente si descienden y luego vuelven a ascender otro. Bueno, la anécdota que contamos en el Deadline Day con la media inglesa, que él a las 6 de la tarde hora española, porque eran las 12 en Singapur, estaba el mercado cerrado para el Valencia. O sea,
Te quiero decir, hasta ahí. Luego tenemos al presidente, que es Lai-Jun, que es socia máxima accionista con Peter Lim. Bueno, pues sí, bueno, al están final conectados. Yo creo que Peter Lim ha perdido un poco el interés por gestionar el Valencia, y todas las personas que hay en la cúpula del Valencia, tanto ella como el consejero delegado, que estos días en Instagram dijo, básicamente lanzó un mensaje de unidad en el que decían que apostaban por cómo estaba gestionando el club su gente hasta la fecha. Fenomenal. Son gente afín. También se le ha acusado un poco de esa afinidad al director deportivo, Miguel Ángel Corona, de ser un poco pues, alguien que no dé problemas a la directiva. Y con Baraja pues también ha sucedido un poco lo mismo, ¿no? Al final se han ido echando del club los perfiles que eran... tenían un techo más alto a nivel competitivo, como Alemán, como Marcelino, dejando paso a otros que tienen un suelo más bajo pero que dan menos problemas. Que no son incómodos para el máximo accionista. No son incómodos porque no hacen declaraciones, porque no le hacen pulsos, como hizo Marcelino en su momento, pero eso te lleva a que la realidad deportiva es la que es. Ahora mismo, para cambiar el club, pues habría que cambiar toda la estructura. Claro. Ojalá el problema fuese más sencillo, pero no funciona ni la presidencia, ni la dirección deportiva, ni por supuesto todo eso se filtra hacia abajo. Es decir, por supuesto, si eso no funciona, pues la plantilla no es buena, el entrenador no es el mejor de todos los posibles que habrá en el mercado, y sobre todo es la sensación de que en el Valencia no hay un proyecto que vaya hacia ninguna parte. Es la mera subsistencia, y a partir de aquí es el jugar a ver en cuánto puedo gastar menos manteniéndome en primera división. Y están jugando en ese filo en el que al final se van a acabar cortando, y ahí estamos esta temporada. Pero porque ponías el ejemplo antes del Celta de Giraldez, pero el Celta de Giraldez tiene un sentido, porque pese a que puede ser un equipo equivalente, ¿no?, de muchos jóvenes que dan el paso al primer equipo y se apuesta por el talento de Amadroa, que está perfecto y está saliendo bien al Celta, pero son futbolistas que vienen de la mano de Giraldez, que los ha formado en categorías inferiores, y que es un entrenador que, lo que tú decías antes, se nota que todavía no ha tocado el techo con este proyecto. Con Baraja, pues no se daba esa circunstancia de que los conocía de antes, pese a que ha apostado por ellos y lo ha hecho muy bien. Pero el proyecto de Giraldez está claro. ¿El proyecto de Baraja es los jóvenes? Yo creo que no. El proyecto de Baraja es... Vale, el proyecto de Baraja. ¿A qué quiere jugar el Valencia? Por ejemplo. Sé que ahora no tiene las piezas. Sé que ahora no juega bien porque no tiene las piezas. Pero si las tuviese, ¿cuál es el fútbol ideal de Baraja? Es que yo no lo sé. ¿El unocerismo? Yo me imagino un equipo, pues eso, parecido, entre comillas, al de Marcelino, de 4-4-2, de resultados cortos y de marcar las diferencias en las áreas. Me lo imagino, no lo sé. Pero está claro que con eso no tienes... La plantilla no es. No te está dando. Pues no te está dando. Entonces, yo insisto que siento que el Valencia es un club que navega hacia ninguna parte con el único objetivo de estar. Sí, pero porque de existir, tampoco tienes una intención de construir ese proyecto. De permanecer, y yo insisto que ahora mismo la solución es francamente compleja. La temporada que viene, la realidad es que la plantilla va a ser peor, y para salvar la categoría, que ahora mismo es el principal objetivo del Valencia y tiene que serlo, yo creo que todo pasa un poco por asumiendo que Baraja no va a salir del banquillo y que va a continuar siendo el entrenador salvo catástrofe absoluta. Creo que tienen que recuperar la efectividad en las áreas, sobre todo echar el cerrojo porque han recibido muchísimos más goles que la temporada pasada. Ya iban, creo que eran 17 en solo 11 jornadas. Y tratar de recuperar el mejor momento de sus mejores futbolistas, que vuelva el mejor Pepe Lu, que vuelva el mejor Javi Guerra, que vuelva el mejor Diego López, que vuelva el mejor Hugo Duro. Confiar en eso. Mamardashvili ya está rindiendo a un nivel muy grande después de un inicio un poco más dubitativo de lo que nos venía acostumbrados, y a partir de ahí confiar. En el mercado de invierno se pueden hacer incorporaciones. No sé si el Valencia querrá hacerlas, porque esta es la gran pregunta. No ha hecho ningún fichaje en las últimas 3-4 temporadas importante. No sé si lo hará este invierno. Si le ve las orejas al lobo, pero da igual, quiero decir. Si el mercado de invierno sabemos lo que es. Es decir, no has querido invertir en el de verano y en el de invierno hay lo que hay. Y te va a pasar, fiches lo que fiches, lo mismo. No vas a elevar el suelo competitivo de tu plantilla, vas a completarla, pero no lo vas a elevar. Entonces, probablemente puede ser que si se ponen nerviosos en la presidencia quieran hacer algo para evitar el descenso porque no le interesa bajar el club a segunda división a Peter Lim para luego venderlo. Puede ser, pero no te va a marcar la diferencia. Es que lo que hay es lo que hay en el mercado. Sí, en el mercado ahora mismo hay futbolistas libres que puedan ser interesantes: Choupo-Moting, Álvaro González o Ben Yedder, para que os hagáis una idea de cómo está el percal. Y luego posibles cesiones ahí mirando un poquito en equipos de la Liga estarían Darwin Machís, Diego García, Dani Raba, Nacho Vidal, Juanmi, Asane Diao. Yo creo que ninguno de ellos, quitando quizás Juanmi para jugar en una doble punta con Hugo Duro, no hay ninguno de ellos que te pueda dar una mejora notable de lo que te está ofreciendo la plantilla. Yo creo que ahora mismo el Valencia está en estado de emergencia y lo único que le queda es confiar que haya 3 equipos que sean peor que él. Sí. Para mí este es el drama.
Para mí este es el drama y esta es la situación real del Valencia Club de Fútbol. No sé cómo lo ves tú, pero para mí esa es la conclusión. Yo lo veo bastante mal y no quiero que baje el Valencia Club de Fútbol, pero es realmente la primera vez que tengo la sensación de que puede pasar de verdad, por lo que estábamos diciendo, porque va a depender de que Baraja consiga convencer de nuevo a los futbolistas, porque solo se lo van a cargar si encadena ahora 4 derrotas seguidas más y dicen, mira, es que ya es insostenible, lo que decías con el ejemplo Benítez. Y claro, y pensar que algún entrenador que pueda marcarte la diferencia haga el milagro. Si no, estás agarrado a Baraja y que Baraja pueda convencer a estos futbolistas de también que tenga un puntito de suerte el Valencia y pues alguna que le da al palo y algún resultado que llevas 0-0, 1-0, pues no te lo empaten y tal, pero esto no está en la mano de Baraja, entonces conseguir recuperar la confianza de los futbolistas, encadenar un par de partidos que calmen las aguas y los chavales vuelvan a poder jugar tranquilamente. Pero, claro, es que estás ahora mismo, cuando estamos haciendo este vídeo, estás muy metido ya en el hoyo. Estás muy metido. Y sobre todo, ya has tenido duelos directos contra los equipos que están en el hoyo y en algunos de ellos, o en varios, has sido peor que tus rivales. Por lo tanto... Hombre, el Getafe mereció ganar. Sí, así que, bueno, pues le deseamos la mejor de las suertes al Valencia, pero ahora mismo el futuro pinta negro, ojalá que vaya mejorando. Esperamos en los comentarios que nos dejéis vuestra opinión sobre, bueno, pues qué opináis de la gestión del Valencia, el momento en el que está viviendo y si de verdad creéis que finalmente puede estar en riesgo de descender esta temporada. Y nosotros nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.